la encuesta. Disculpe, profe, qué pena. ¿Cuál es la pregunta? La de los peces que son tiburones, ¿no? Sí, sí, la 146. La foto muestra un tiburón tigre con algunos peces rémora. Esa es la pregunta que estamos desarrollando. ¿Será que podría enviar el voto otra vez, por favor? Qué pena. Um, es que acabo de lanzarlo, ¿Será que podría lanzarlo otra vez? Qué pena. pero creo que se me borran las que ya están. En la próxima que ya estés, o ahora al final, o me lo puedes escribir por el chat, ya que no lo tienes, me lo puedes escribir por el chat, ¿te parece? Ah, ok, profe, gracias. Muy amable. Listo. Bueno, esta pregunta súper sencilla, súper sencilla. Creo que ya tenemos una gran cantidad de personas que votaron, entonces voy a parar de una vez. Ya acabo de compartir la votación. Más del 95% de las personas han escogido la respuesta C. La rémora y el tiburón se benefician mutuamente. Es un tipo de relación interespecífica que simbiótica en la que ambos se benefician. ¿Listo? Continuemos. Perdón, ¿hay alguien que necesite que explique esta pregunta o simplemente es muy clara? Las otras opciones dicen, el tiburón se nutre al cazar e ingerir las rémoras. No, él no se come las rémoras, ellas le prestan un servicio a él. La rémora del tiburón, la rémora parasita al tiburón causándole daño. No, le retira restos de comida y parásitos. Y finalmente, el tiburón depende de la compañía para su supervivencia. No necesariamente depende de la supervivencia, pero sí se beneficia de ella. Pregunta 147 dice, el modelo muestra un ejemplo de red alimentaria en un ecosistema. De acuerdo con el modelo, si los zorros desaparecen, ¿cómo se podría afectar la red alimentaria del ecosistema? Profe, mientras responde la pregunta, yo tenía una duda, que es que los peces esos, ¿cómo es que se llaman los peces que estaban en la parte de arriba? ¿Los rémora? ¿Las Los rémoras? rémora se pegan a los tiburones por medio como de una chupa que tienen en todo su abdomen. Sí, Entonces, una ¿eso ventosa. cómo hace para no dañar al tiburón? ¿El tiburón tiene una piel muy gruesa para que no lo dañe? Tiene dame un momentito, voy a buscar mientras la gente va contestando, voy a buscar una imagen sobre la piel del tiburón. La piel del tiburón es como una serie de escamas muy pequeñitas que, digamos, le protege muy bien y no permite que haya, digamos, como un daño en él. Obviamente que depende de la especie, pero en general, eh,
tienen me permiten el resto, voy a compartir durante un segundo la imagen de la piel del tiburón. Entonces, miren, estos son diferentes texturas de piel de tiburón. Pueden ser como estas escamitas que se ven aquí. Claro, son diminutas, muy, muy, muy pequeñas. Y por lo tanto, pareciera, cuando se toca en una dirección, es completamente liso. Si se toca en la otra dirección, entonces ya se siente un poco como que se queda pegada a la mano. ¿Listo? No todas bueno, esto no parece tanto tiburón, pero no todas las pieles de tiburón son exactamente iguales. Vuelvo y repito, depende de la especie, algunas serán un poco diferentes a otras. Hay diferentes tipos de especies. Simulan unas escamas, pero no son tan gruesas ni tan grandes como las escamas de los peces. Por eso contesté tu pregunta, ¿verdad? Sí, profe, sí, sí. Gracias. Listo. Bien, entonces, ah, bien, ya. 72 personas votaron y la gran mayoría, nuevamente 94%, escogieron aumentaría la población de conejos. ¿Alguien me quiere ayudar con la respuesta a esta pregunta? La C. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que sea la C? ¿Cómo estamos entendiendo ese? Porque si el zorro se alimenta de conejos y mirlas, entonces si llega a desaparecer el zorro, pues, pues aumentaría la población de conejos y mirlas porque no está su depredador. Lo que dijo el No, compañero. los Ok. conejos ni las... Si esa respuesta no estuviese y existiera otra opción de respuesta que fuese la correcta, ¿qué debería decir? O sea, construyamos algunas opciones de respuesta que también podrían ser verdaderas. Esa es la instrucción que estoy dando en sobre todo. Construyamos otras posibles opciones de respuesta a esa misma pregunta. ¿Disminuirían la cantidad La de población de saltamontes y saltamontes. cereales? Perdón, no te escuché claramente. ¿Disminuirían la cantidad de saltamontes y cereales? Sí, ¿por qué? A ver, Porque habría un exceso de mirlas, no habría nadie que las depredara y se reproducirían muchas. bien, muy bien, excelente. Entonces, claro, también aumentarían las mirlas y desaparecerían poblaciones de saltamontes. Bien. ¿Alguna otra opción que tenga que No, ver con la zanahoria, con la hierba? Profe, ¿no disminuiría el número Pues de saltamontes? Sí, eso ya lo mencionó nuestro anterior participante. Dijo que al aumentar la cantidad de mirlas disminuiría la población de saltamontes. También disminuirían las zanahorias y las hierbas. También disminuirían la cantidad de zanahorias o de vegetales en general. Y se pone un poco en riesgo, fíjense que se puede poner un poco en riesgo la estabilidad del ecosistema porque si los conejos aumentan demasiado sin depredadores, podrían acabar o por lo menos disminuir muy gravemente los productores, que serían estas dos hierbas que hay. Bueno, cereales no parece que los comieran, pero disminuirían los productores de una manera fuerte. Listo, ya por lo menos comprendimos que hay otras opciones que también pueden ser válidas para la misma pregunta. Bueno, ahí está, ahí comparto rápidamente los resultados de la votación, 94%. Y vamos con la siguiente pregunta. La figura muestra una representación del proceso de síntesis de proteínas. En este proceso, la información genética de los genes del ADN es traducida en secuencias de aminoácidos que conforman las proteínas. Este proceso se realiza en el citoplasma gracias a los ribosomas
que se encargan de leer la información genética y de ensamblar las proteínas. Ahí tenemos un esquema de cómo sucede el proceso. De acuerdo con la figura, ¿qué molécula se encarga de llevar la información genética del gen para traducirla a una proteína en los ribosomas? Bien, entonces voy a parar ya la encuesta en este momento. Hay algunas personas, muy pocas, pero de todas formas, algunas que escogieron las opciones A, C y D. Quiero explicar por qué, inicialmente, por qué la C no puede ser. Dice, ¿qué molécula se encarga de llevar la información genética del gen? Si es una molécula, no podemos hablar del núcleo, porque el núcleo no es una molécula. Esa quedaría descartada inmediatamente. Segunda, afortunadamente la mayoría no escogieron los aminoácidos. Los aminoácidos son los que conforman a la proteína. Y finalmente hubo algunas personas que piensan que el ADN pudo haber sido. Sin embargo, si se fijan bien en el esquema, el ADN se lee y se forman proteínas, estructuras que se conocen como ARN mensajero, y es él, ahí se muestra como si fuera una onda, una pequeña onda, el que sale del núcleo y puede llevar la información. O sea que la respuesta correcta es el ARN mensajero. El ADN por su tamaño no puede salir por los poros del núcleo, es decir, es imposible que él escape por los poros nucleares. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, Bueno, ahí comparto. ¿Sí? ¿qué pasa con el ARN mensajero después de la traducción? Esa es una excelente pregunta. Eh, Como esta es información, imagínate, vamos a imaginar que vamos a comer un alimento y entonces nuestro cuerpo va a necesitar, por ejemplo, para poder eh, tomar la glucosa y enviarla a las células, pues va a necesitar insulina que dé el mensaje, que dé la señal de absorción. Entonces nuestro cuerpo pues tiene que producir la insulina. Cuando nuestro cuerpo siente el mensaje en las papilas gustativas de que hay algo dulce o de que hay carbohidratos de diversas formas, entonces él empieza a enviar señal a, pues digamos, nuestro sistema simpático y parasimpático se activan dependiendo cuál sea el caso. En este caso, el simpático inmediatamente le manda al páncreas información. El páncreas activa las células beta y en estas células beta, entonces, la información es hay que crear insulina. Necesitamos elevar la cantidad de insulina porque va a llegar mucho
mucha glucosa a la sangre o está llegando glucosa a la sangre. Entonces, vamos a producir insulina. El ARN mensajero, entonces, pues se copia el gen, se copia la información del gen y se empiezan a producir. Ojo que no es un solo ribosoma, sino una cadena larguísima de ribosomas que van cogiendo el ARN mensajero, lo van leyendo y cada ribosoma, a medida que lo va leyendo, va produciendo insulina. O sea que se producen miles y miles de moléculas de insulina por segundo. Una vez el nivel de insulina en sangre logra ser estabilizado, entonces se da una contraseñal y llega una estructura especializada que es una enzima, unas proteínas que vienen y cogen y empiezan a romper, a fragmentar el ARN mensajero y de esa manera se para la síntesis de proteínas. Eso es lo que sucede. Ah, ok, gracias. Bien, las plantas con flores han desarrollado una simbiosis con animales que actúan como polinizadores, los cuales transportan el polen que se les adhiere a su cuerpo mientras se alimentan de néctar. El polen se transporta a otras flores de la misma especie cuando los polinizadores vuelven a alimentarse. Este proceso puede recorrer grandes distancias, creo, ¿sí? Esta relación mutualista se ha diversificado en muchas especies de plantas. ¿Cuál es una de las razones que explica esta diversificación de del mutualismo entre las plantas con flor y los polinizadores? Profesor, ¿puede volver a bajar para leer bien la pregunta? Por favor. Sí, dame un segundo, voy a tratar de hacer algo. Sí. Voy a tratar de poner las dos columnas al tiempo. Denme un segundito, ya estoy haciendo eso. Momento. Listo. ¿Están viendo el tiburón en un lado y en el otro? Sí, Sí. señor. Sí, señor. Perfecto. Ok, entonces ya están viendo lo que yo estoy viendo. Por lo tanto, hola, ya sé qué pasó. Momento, momento. Ahí sí. Sí, ahí ya, ya, ahí ya. Profe, ya lanzó la encuesta. ¿Perdón? Ya lanzó la encuesta. Ahí va.
Vamos, vamos. Participen. Tres segunditos más. Bien. Bien. Entonces, voy a compartir los resultados. Tenemos entonces que un 14% van con la A, un 16% con la B, 24% con D. Vamos a descartar la primera que a mí me parece que no está para nada relacionado, digamos que no tiene una estructura fuerte, y es justamente la D, porque dice, el néctar de las plantas garantiza que la planta produzca polen para el alimento de los polinizadores. No, que produzca néctar no garantiza realmente que produzca polen. De hecho, una planta puede producir polen y no producir néctar, por ejemplo. Es decir, no todas las plantas que producen polen producen néctar. Por lo tanto, eso tampoco. Además, eso no estaría beneficiando, porque estamos hablando de que es el mutualismo, no estaría beneficiando necesariamente a, a las dos partes, ¿sí? No necesariamente estaría beneficiando a las dos partes. Bien. El néctar de las plantas garantiza la reproducción de los polinizadores. En parte sí, en parte no. Puede que sí, puede que no. Digamos, le da energía para que los polinizadores puedan desarrollar una serie de actividades en el ecosistema, pero no garantiza 100% que los polinizadores se reproduzcan, ¿sí? De hecho, hay un problema grave ahora con el uso de los pesticidas, y es que muchos herbicidas y pesticidas que se usan quedan en el polen de las plantas, y cuando las abejas llegan a ellos se terminan eh, comiendo ese polen, o se llevan ese polen envenenado, digamos, por decirlo de alguna manera, se lo llevan y luego hacen la miel con él, y cuando lo comen, pues cuando comen esa miel, se terminan muriendo. O sea que no es que lo asegure la reproducción como tal. Nos quedan dos. Los polinizadores llegan a nuevos ecosistemas, o los polinizadores aseguran el intercambio. Quiero escuchar allí las personas que respondieron por esas dos opciones para saber cuál de las dos es y por qué. Profe, yo puse la A porque ahí están pidiendo la explicación de la diversificación. Y si se mira la C, en la C dicen plantas de la misma especie, o sea que ahí no se identifica una diversificación en las plantas. ¿Ok? ¿Y los que escogieron la C? Profe, la sé pues porque nos mencionan de que los polinizadores aseguran el intercambio genético entre las plantas de la misma especie. Esto mismo se menciona en el texto, cuando los polinizadores, al llevar pegados el polen, pues entonces dejan caer el mismo en largas distancias con plantas de la misma especie, asegurando pues la diversidad. Eso asegura la variabilidad genética, ¿verdad? Dentro de las especies. Esta pregunta tiene esas dos opciones que la hacen bastante compleja, la verdad que sí, porque uno podría pensar, como nos dijo hace un momento, no, perdón, no capté el nombre, pero explicó muy bien
De hecho, lo pone a uno a pensar, si llegan a nuevos ecosistemas, entonces, claro, al colonizar nuevos ecosistemas que las plantas ya han colonizado, pues claro que lo va a garantizar, digamos, una diversificación de plantas. Pero realmente el gana-gana, la relación mutualista que se da en este caso, se explica es por el hecho de que la planta gana cuando hay un intercambio, digamos, genético entre la misma especie y el polinizador gana porque toma el polen con el cual también hace su alimento o en su defecto toma también néctar. Es decir, se benefician ambas especies con ese. Para mí la respuesta más fuerte aquí es la C. La A está bien, pero no es la función, no es la más directa explicación al fenómeno del mutualismo, que es por lo que nos pregunta allí. Entonces nos vamos con la C. Continuamos. Bueno, momento. Quería seguir, pero ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna contraexplicación tal vez de alguien que no haya quedado convencido? ¿No hay contraargumento? Perfecto, entonces continuamos. Algunas especies de aves que habitan latitudes cercanas a los polos permanecen allí durante el verano, donde se reproducen, anidan y cuidan a sus pichones. Cuando termina el verano, estas aves migran con sus crías a latitudes tropicales. Muchas de las plantas que consumen estas aves en el ecosistema cercano a los polos ahora se encuentran en regiones más tropicales a muchos kilómetros de su hábitat original. Unos investigadores detectaron que las semillas de estas plantas no son destruidas por las aves durante la digestión, sino que pasan intactas por el tracto digestivo. ¿Cuál de las siguientes razones puede explicar la reciente aparición de estas plantas en ecosistemas más tropicales? Vamos, 3 segunditos más de participación y cierro la encuesta.
Me gustaría que alguien que no ha hablado hasta el momento explique la respuesta, por favor. Aló, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale. Eh, bueno, yo escogí la respuesta D y veo que es la respuesta escogida por la mayoría de personas en esta reunión, dado que dentro del texto, la introducción del texto, se nos indica que la semilla de este árbol tropical, el fruto es digerido por estas aves y la semilla queda conservada y pasa totalmente intacta durante el proceso de la digestión. Entonces, esto significa que dentro de estas heces, de las heces de las aves, se encuentra la semilla del fruto del árbol tropical. Por ende, el árbol tropical se está viendo miles de kilómetros de donde es nativo. Bien, ojo que no es el árbol tropical, son plantas típicas de las regiones frías, latitudes cercanas a los polos, que florecen durante el verano, dan frutos y las aves van, los comen y cuando se regresan, como tú muy bien lo has dicho, van defecando en el camino, que son muchísimos kilómetros, y ahí van soltando las semillas. De hecho, es tan importante este proceso que algunas plantas no logran germinar si no han sido comidas por aves. Esto quiere decir que requieren de los jugos gástricos de las aves para poder activarse las semillas. Si no son comidas, entonces no se activa la semilla y por lo tanto no se desarrolla la planta después, o sea, no germina. Bien, las otras opciones pues dice que las plantas se mueven por los ríos y mares. No, no, normalmente se podrían podrir, por ejemplo. Algunas plantas de otros ecosistemas les sirven de alimento, no, porque estamos hablando de las que viven cerca de los polos. Y pedazos de hojas no van a generar esa forma y mucho menos en un vuelo larguísimo. Las aves se van a llevar un pedazo de hoja como recuerdo de donde estuvieron viviendo. Eso no lo hacen sino los humanos. Bien, ¿alguien que me ayude a leer esta pregunta, por favor? Profe, ¿cuál era al final, cuál era la respuesta de la pasada? Ah, pensé que había quedado claro, porque Víctor lo explicó muy bien. ¿Cuál era la respuesta, Víctor? La de profesor. Listo, gracias, Víctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien que me, con gusto, alguien que me ayude a leer? La Yo, imagen profe. muestra. Ay, dale. Dale, Robert. Listo, profe. La imagen muestra tres niveles que, según la altura de los troncos, pueden darse en la distribución de altura de las plantas en un bosque. La luz solar que llega hasta el nivel del sotobosque es muy escasa, razón por la cual las plantas jóvenes y adultas de este nivel compiten por las plántulas jóvenes de los árboles de los niveles superiores, subdosel y dosel, para captar luz. Si un árbol del dosel cae al suelo y forma un espacio abierto, claro, donde los rayos del sol llegan directamente hasta el sotobosque, ¿qué sucederá con mayor probabilidad en el bosque? Bien, muchas gracias.
Vamos a participar. Profe, todas estas preguntas son de biología, ¿no? Discúlpame, todas estas preguntas son. ¿Son de biología? Sí, todas las preguntas que tengo acá en, digamos, este material que me compartieron son de biología. Ese fue el material que me dieron para trabajar el día de hoy. ¿Estaban esperando química? Pues sí, porque la verdad las preguntas han parecido bastante fáciles hasta el momento. Sí, Pues hasta el a momento nosotros en están. un grupo de WhatsApp nos dijeron que el profe de química por asuntos académicos no podía asistir, así que nos tocaba biología. Ok, Cierto. Ah, bien, perdón, no lo había visto. bien. Sí, sí, tengo estas preguntas. Pues, este fue el material que me pasaron y lo estoy trabajando, por eso pensé que íbamos a trabajar muchas más. Vamos a continuar. Más abajito hay unas de un poquito nivel, de un nivel un poquito más alto. Listo, ahí están. Entonces, ojo con los que me escogieron, por ejemplo, la D en esta pregunta. ¿Por qué la D no puede ser? Porque se está abriendo un claro, quiere decir que se abrió un hueco en el bosque, es decir, un árbol se cae y deja un espacio enorme por donde entran rayos de sol. Y ahí nos dice que va a recibir menos luz. No, eso es imposible. Es contra todo pronóstico que si queda espacio para que entre la luz vaya a recibir menos luz. La C dice, los troncos cercanos al claro se engrosarán para impedir el paso de la luz. No, pues un árbol no se engrosa de la noche a la mañana, eso es imposible. Y finalmente, la otra que se descarta es, los árboles del dosel aumentarán la producción de flores y reducirán el número de semillas. Si hay un aumento en el número de flores, también habrá un aumento significativo en el número de semillas. Esta ni la voy a presentar porque me da bastante pena, entonces voy a seguir adelante. Entonces, creo que esa es demasiado fácil. Bien, esta sobre el virus, ¿me confirman si ya las hicieron o si no sigo adelante rapidito? Sí, perdón, si ya las hicieron, sigo adelante. Si no, No, profe. No, no, ¿no las han hecho? no. Perfecto. Vamos a usar la estrategia de no leer todo el contexto, sino irnos directo a la pregunta cuando tenemos unos contextos muy grandes. Lo vamos directamente a la pregunta y tratar de resolverla con la información que hay, ¿de acuerdo? Entonces dice, de acuerdo con lo anterior, reducir o eliminar botellas de agua abiertas, estanques y albercas de lugares cerca de las casas es una medida efectiva para prevenir el chikungunya porque todos saben cómo se transmite el virus Profe, ¿será que puedo A subir un través de poquito para mosquitos. arriba? a través de mosquitos. Yo puedo subir, claro que sí. Gracias, profe, muy amable. Profe, el encuestador. Voy a dejar acá a la derecha las opciones de respuesta. Profe, una pregunta. Dime. O sea, estoy leyendo lo de la fiebre chikungunya, pero Sí, cuando se refiere a los mosquitos Aedes aegypti, no se refiere a esos que provocan como un dengue. también es que son unos
sinvergüenzas que te pueden transmitir dengue, te pueden transmitir fiebre amarilla, te pueden transmitir chikungunya, te pueden transmitir Zika. Es decir, esos mosquitos son terribles. Ah, ok, profe, gracias. Muy amable. Ok. Bueno, listo. Entonces, es claro que la gran mayoría del grupo entiende que lo que hay que eliminar son las fuentes de criadero. El mosquito es el que transmite la enfermedad cuando pica a una persona que está enferma y lleva en su sangre y luego va y pica a otra persona eh, que es sana, pero pues como está ya infectado, porque, bueno, infectado no, es portador, es un vector, entonces lleva el virus y lo transmite a las otras personas. No es, sí, a mí también me preocupa un poquito los de la D, sí, y eh, al consumir abundante cantidad de agua se puede adquirir el virus del chikungunya. No, dice que es transmitida, es una enfermedad viral transmitida por la picadura de los mosquitos. Ojo que ahí desde el primer pedacito, desde la primera parte del párrafo, ya nos aclara eso. Otra que es que estas estaban bastante fáciles. El agua al evaporarse, si se evapora, creo que al ser única y exclusivamente por picadura, pues no debería transmitirlo. ¿Sí? No debería transmitirlo. Bien, continuemos. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas relacionadas con la problemática puede orientar una investigación en el área de las ciencias naturales?
Bien, entonces, compartamos por aquí resultados. Tenemos claramente una tendencia en el grupo por la C, estructura química de sustancias capaces de repeler las especies de mosquito que transmiten el chikungunya. Por favor, quiero que alguien la explique. Pues, profe, dice que desde una perspectiva del área de las ciencias naturales y pues las otras opciones hablan del gobierno, de actividades laborales, empresas, entonces no, por descarte. Es, eso es. Las otras La que hablan desde la tiene, parte social y política. no nos podemos desviar cuando habla de ciencias naturales, que casi siempre están este tipo de preguntas son así, son del componente indagación, no nos podemos desviar por preguntas que tengan que ver con economía, por preguntas que tengan que ver con la parte social, por preguntas que tengan que ver con temas como aquí, por ejemplo, habla de la salud, pero en términos de gastos médicos, o sea, presupuesto de gastos médicos no es tan importante. Más vale sí por el lado del compuesto químico, o si dijera, por ejemplo, qué tipo de control biológico podríamos aplicar para los mosquitos. Eso sería una respuesta que estaría más ligada a las ciencias naturales. Bien, muchísimas gracias, Silvia. Continuemos entonces. Dice, el cáncer de cuello uterino en mujeres está asociado con el virus del papiloma humano. La detección del virus se realiza directamente sobre células del cuello uterino. Debido a debido a que este virus no circula por el torrente sanguíneo u otros fluidos corporales, como medida de prevención de este tipo de cáncer se han realizado campañas de vacunación, sobre todo en mujeres que no han iniciado su vida sexual cuando la vacuna es más efectiva. Además, además de la vacunación, otra medida para la prevención contra el cáncer de cuello uterino es... ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí. Ya. Siempre, siempre el preservativo o condón será, desde que se inventó el método de
planificación y protección más importante que hay en el momento, tanto condón masculino como condón femenino. Ambos nos protegen de enfermedades de transmisión sexual, como es esta del virus del papiloma humano, que puede llegar a producir cáncer de cuello uterino. Y no solo cáncer de cuello uterino, también genera papilomas. Si de pronto no lo han buscado por allí, busquen papilomas en boca, en lengua. Eh, no es una bonita situación. Hay que cuidarse bastante. Los otros nos dicen aplicar espermicidas. Un espermicida lo que va a matar es a los espermatozoides, pero no al virus. Por lo tanto, no va a generarnos una protección. Elementos como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes, pues realmente habla en el mismo texto, dice que solamente se transmite, digamos, por fluidos de tipo sexual, no por el torrente sanguíneo o por otros fluidos, entonces de tipo sexual únicamente. Entonces, por lo tanto, no está de acuerdo. Y las pastillas anticonceptivas, pues, no te van a proteger contra eso. De pronto te protegen de un embarazo, pero no de las enfermedades de transmisión sexual. Profe, en este caso, cuando dice que se transmite por enfermedades sexuales, quiere decir con contacto, ¿verdad? Fácil. Bueno, un estudiante observó lo que sucedía con el crecimiento de unas plantas de maíz en su finca. Ahí tienen unas plantas que crecen entre unos árboles y otras que crecen por fuera de esos árboles. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas puede responderse en una investigación de las ciencias naturales? Voy a esperar 30 segundos y listo. Sigo adelante. Lo que he notado es que muchísima gente no participa en la encuesta. ¿Es porque hay algún problema en el sistema para que participen o simplemente porque están aquí pero realmente no están como interesados? No entiendo muy bien el por qué. Bien, listo. Tac, tac. Sí, la mayoría fue con la A. Muy bien. La B, lo que escogieron la B, dice en qué regiones de Colombia se produce el maíz que más se exporta. No, eso no estaría tan ligado a las ciencias naturales, eso sería un poco más como de comercio, un poco más ligado al comercio que a las ciencias naturales propiamente dicho. Vamos a hacer una última pregunta y nos vamos a descansar, ¿listo? Aquí tenemos un contexto que nos habla sobre la radiación ionizante que puede constituirse en partículas alfa, beta, así como en rayos gamma y rayos X. La figura muestra su poder de penetración en diferentes materiales, los cuales aumentan de izquierda a derecha su grosor.
uno de los peligros del uso de la radiación ionizante es su alto potencial de alteración del ADN de las células, por lo que se considera un agente cancerígeno. El cáncer es una enfermedad en la que las células de los tejidos se transforman y ya no son reconocidas por el tejido. Estas células desplazan las células sanas porque se dividen más rápidamente. En los exámenes que se realizan para diagnosticar el cáncer no se usan rayos X o rayos gamma. ¿Cuál sería la consecuencia negativa de diagnosticar el cáncer con rayos X o gamma? Bueno, quisiera mencionar que creo que hay personas que leen demasiado rápido, están leyendo demasiado rápido las opciones, quizá no hasta el final, y a veces en las opciones, al final nos cambia el sentido de la opción. ¿Por qué me refiero a esto? Por ejemplo, la respuesta C dice la generación de muerte celular en los tejidos. Claro, eso sería malo, ese sería un problema. Pero dice por el aluminio que se usa como barrera de protección. En ninguna parte del texto nos habla de que el aluminio vaya a generar un problema en las personas. De hecho, ahí mismo dice que se usa como barrera de protección. Si es protección, no debería causar daño. Si yo solamente leo hasta muerte celular en los tejidos, podría pensar en escoger esa opción, pero si leo el resto, creo que ya no la escogería. La B dice, la reducción de las células del tejido canceroso, eso sería algo muy bueno por la posibilidad de dañar los organelos y membranas celulares. Pues eso sería algo muy bueno, la reducción de las células cancerígenas sería algo muy bueno, pero realmente aquí el problema es otro. El problema es que, como dice la A, la generación de más células cancerígenas por la posibilidad que tienen de alterar el material genético que hay en nuestras células. Aunque pues los rayos X, que es con los que nos hacen las radiografías, realmente no tendrían que hacernos demasiadas radiografías para que puedan llegar a generar algo que sea preocupante para nosotros. Con una o dos radiografías no nos va a pasar absolutamente nada. Es más, tendríamos que tener más de 100 radiografías al año. Entonces no es una cosa tan grave.
Me dijeron que era hasta las 8. ¿Hay gente aquí que quiera seguir trabajando o ya estamos listos para irnos a descansar? Sigamos. ¿Sí? ¿Quieren seguir? Wow. Bueno, vamos a terminar ese conjunto de preguntas, ¿les parece? Ahí hay un conjunto de preguntas que nos puede ayudar a terminar, digamos, porque esas son dos preguntitas. Listo, sigamos entonces con esta última. Un paciente es diagnosticado con una posible fractura en los huesos de la mano. Con el fin de evitar que el paciente sufra alteraciones por los rayos X, se irradia únicamente la mano lesionada con una baja intensidad durante el menor tiempo necesario. Además de estas medidas, ¿qué otra medida de precaución se debe implementar para disminuir el riesgo de lesionar con rayos X otras partes del paciente? Para los que no se quieren quedar, no están obligados a quedarse, chicos. Muchísimas gracias por su participación y bueno, los felicito por estar aquí hasta esta hora, después de una jornada estudiantil. Bueno, esta pregunta me sorprende. Tiene dividida a la población. Vamos a parar la encuesta ahí. Así están las apuestas. 44% con la A, 37% con la C y 17% con la B. Entonces dice la A, cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo porque este material protegerá las células del paciente de la radiación. La C dice cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con aluminio porque este material protegerá las células del paciente con radiación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El plomo más Que grueso y la radiación. Entre la A y la D, Y la C, que el plomo sí frena los rayos X, mientras que el aluminio el aluminio no. no lo logra hacer. Ujú. Es por eso que la A es la respuesta correcta. La otra de hablar de tener la máquina aislada, pues eso es importante, pero realmente quien está allá aislado es el personal médico, pero no el paciente. El personal médico se va a proteger, pero el paciente no. Y allí nos está hablando es del paciente. La pregunta es sobre el paciente. Tenemos que proteger al paciente, no al cuerpo
digamos, de especialistas que están trabajando sobre el asunto. Bueno, ya finalizando con esta pregunta, sí, les agradezco mucho su participación el día de hoy, que hayan estado aquí hasta esta hora demuestra su gran compromiso y les deseo una excelente noche para todos. Que estén muy bien.